medios de comunicación vuelve a ser importante en un proceso electoral en América Latina. Tuvieron que ser los medios de comunicación los que posicionaron a Javier Milei para que ayer el loco Milei ganara las elecciones y dejando en ridículo también a las encuestadoras que apuntaban a que iba a ser una muy cerrada elección y termina ganándole a Massa por una diferencia de 2 dígitos. Querida Nancy, muchos se preguntan en dónde va a terminar Argentina con este ultraderechista Javier Milei. Pues sí, Vicente, mira, es una noticia muy pésima para América Latina, por supuesto, muy pésima específicamente para los argentinos y, por supuesto, para la izquierda en todo el continente. Y pues destacando esta parte que tú mencionas con mucha claridad, Vicente, señalar que es una lección ante todo para México, una lección hacia 2024 y después hacia 2030 y después hacia 2036 y en lo sucesivo. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente Argentina, como pasó también en Brasil en su momento, pues han transitado de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, pero en extremos tan lamentables como este de Milei. Vamos a ver hasta dónde llegan sus políticas este, pues que buscan ya totalmente acabar con el Estado-nación como se le conoce y por supuesto ni siquiera está pensando en un estado de bienestar, para nada, está pensando más bien en un liberalismo ultracapitalista, ultra neoliberal y eso lo único que va a llevar es a reformas o por lo menos lo va a intentar reformas profundas en Argentina. Vamos a ver hasta dónde conduce a este país, pero en lo que toca como lección latinoamericana, como lección para el propio México, primero no confiarnos, ni siquiera porque las encuestas están apuntando una ventaja abrumadora de la precandidata de izquierda contra la precandidata de la derecha, en este caso Claudia Sheinbaum por la izquierda y Xochitl Gálvez por la derecha. Ni siquiera en ese escenario donde se señala que será Xochitl Gálvez la segunda y muy, muy por detrás de Claudia Sheinbaum, nosotros podemos confiarnos y dejar de ir a votar, porque mucho de lo que explica ese triunfo de Milei en Argentina es la desidia de los argentinos a ir a las urnas. Y eso no nos puede pasar. Nosotros no podemos quedar dormidos y pensando que pues ya es tan abrumador el triunfo que no es necesario mi voto. No, nosotros debemos de empezar a ser conscientes, esta conciencia de la que habla el presidente López Obrador, toda esta politización de la que señala ya el pueblo de México, pues está muy despierto, nos debe llevar a reflexionar que mi voto es muy importante o demasiado importante para que estos fenómenos no se repliquen en nuestro país. El propio presidente López Obrador ha advertido a la población que la ultraderecha en México, bueno, él no le llama ultraderecha, dice que para él toda la derecha es ultra o la derecha es la derecha, señala, pero yo diría que la ultraderecha, los ultracapitalistas, los ultraneoliberales, pues son alrededor de, él ha dicho, unos 20, 30 millones de personas. Entonces, no pensar que ellos no se van a movilizar porque también están viendo los números muy por debajo. Al contrario, pensar que esos millones de votantes pues pueden movilizarse y pueden hacer un desajuste en el futuro de nuestra nación. Entonces a mí me parece que sí, la elección es fundamental entenderla, primero razonar que nuestro voto es fundamental para el proceso democrático que estamos viviendo, para el proceso que nos está guiando hacia un gobierno humanista, un gobierno que vea por las mayorías desprotegidas y en segundo punto, pues sí tener en cuenta que no podemos quedarnos, pues como se dice ahí, durmiendo en nuestros laureles, porque al final nos pueden acabar pasando algo similar
a esto que está viviendo Argentina. Me parece a mí que después de la primera vuelta, muchos no creían que Milei consiguiera lo que acabó pasando en Argentina este fin de semana y aún así ocurrió. Entonces, la elección es muy clara para los países latinoamericanos que están pues propugnando por gobiernos vamos a decir, gobiernos que están privilegiando a las mayorías, gobiernos que están privilegiando este progreso o que se les conoce como progresistas porque están viendo siempre primero la fortaleza del Estado-Nación, segundo que ese Estado-Nación tenga como digamos, característica que sea un estado de bienestar donde se respeten los derechos humanos como derechos, que no se privaticen estos derechos humanos y entonces se conviertan en mercancía o digamos, la forma en cómo se ejercen esos derechos humanos se conviertan en mercancía, por decir que la salud se privatice o que la educación sea cada vez o que esté cada vez más en manos privadas o que la vivienda lo mismo, la precarización de la vida en todo sentido por esta privatización que ya sabemos ya se hizo en su momento en México y que a los únicos que benefició pues fueron a estos grandes capitales y en ese sentido pues sí tomar esa lección con mucha claridad, tomarla con mucha digamos, templanza y al mismo tiempo como eso, como una lección que nos sirve para mirar en ese espejo argentino algo que no nos puede pasar a nosotros. O sea, nosotros debemos de comprender que nuestro voto es importante, que salir masivamente garantiza los triunfos, pero sobre todo garantiza que no haya o que no sea tan fácil la corrupción electoral, que no sea tan fácil el fraude electoral, que se les dificulte a tal punto que permitan el paso de los gobiernos progresistas por una parte y en un segundo lugar también tener en cuenta que para nosotros es muy importante un voto masivo porque la única forma de profundizar esta transformación que vive el país o profundizar los gobiernos progresistas en México, lo que conlleva o lo que necesita es que el Congreso esté en manos de la izquierda, que el Congreso, la mayoría calificada tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, sea de la izquierda, porque ya vimos a la derecha votando en contra por ejemplo, de las pensiones para adultos mayores, votando en contra de todas estas reformas que se necesitan para dejar atrás las privatizaciones, etcétera. Entonces, si ya vimos que el plan B electoral no funcionó, que la Suprema Corte sigue cooptada por estos intereses y que se requiere ya una reforma en el ámbito constitucional, que es muy importante para profundizar los derechos humanos, pues en ese sentido, Vicente, que se observe justamente el hecho de que tenemos que salir masivamente otra vez y sin ninguna confianza, sin estarnos durmiendo en nuestros laureles, pues sí, ir a votar y no dejarlo ahí, pues que lo hagan otros, no, hay que ejercer nuestro derecho y nuestra libertad a votar y también en su momento si queremos ser votados, por supuesto los periodistas, pues claro que no somos políticos ni estamos buscando cargos de elección popular, pero sí ejercer nuestro derecho, ¿no? Nosotros como ciudadanos, todos y todas, con independencia de la profesión que desarrollemos, y por supuesto, siempre estar revisando lo que ocurre en otros países nos alecciona, nos da una ruta y nos permite saber que pues no es tan fácil. O sea, que tener ya la presidencia en algún momento por un gobierno progresista no significa que eso sea una continuidad de aquí al infinito. Hay que luchar cada elección porque así se mantenga, Vicente. Así es, querida Nancy, me da como siempre mucho gusto saludarte. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura y de esta mesa Contralínea Sin Censura TV para que los apoye en sus trincheras, en sus esfuerzos, Nancy? Te agradezco mucho, Vicente. Nosotros estamos en www.contralinea.com.mx, también estamos en Facebook
X, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea y en Spotify, Apple Podcast y iVoox como Contralínea Audio. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana y el programa de Contradebate, que es un programa de análisis periodístico, es de más bien lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Te agradezco, como siempre, Vicente, esta charla y, por supuesto, la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia de Sin Censura. Debo de decir que no se te quita esa afectación que traes, no sé si es gripa, por no hacer caso, Nancy. Te dije en Hermosillo que había una solución terminante a esos problemas que traía. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Era tequila o No, mezcal o algo así? Bacanora, orgullosamente de Sonora. Te mando un abrazo, Nancy. Adiós, nos vemos, Cuídate. hasta luego. Buenas tardes. La querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.